Hola, mi nombre es Rosy Fermín y el día de hoy les voy a hablar sobre las tenias que parasitan al ser humano, la tenia solium y la tenia saginata. Las tenias son gusanos planos que pertenecen al grupo de los platelmintos. Tienen forma de cinta y dependiendo de la especie, su tamaño puede ser desde un par de milímetros hasta varios metros. Las tenias o cestos son una clase de parásitos altamente especializados que llegan a prescindir del aparato digestivo, por lo que se alimentan a través de la piel, concentrando gran parte de su energía en la reproducción. Dada su morfología, esto les permite aumentar la tasa de reproducción, generar mayor cantidad de descendencia para llegar a más hospedadores y garantizar su mantenimiento en el tiempo. A continuación les muestro el siguiente cuadro resumen sobre varias especies de tenia. Todas estas tenias pertenecen a la clase Cestoda, nombre que proviene del latín cestum, que significa cinta, y del griego sidis, que significa aspecto de. Es decir, que todas estas tenias van a tener aspecto de cinta. Esta clase de platelmintos agrupa especies parásitas como las tenias y gusanos acintados. A su vez, este grupo se divide en dos órdenes, los ciclofilidios y los pseudofilidios. Los ciclofilidios corresponden a un orden de endoparásitos que afecta a animales domésticos y al ser humano, teniendo hospedadores intermediarios que pueden ser vertebrados o invertebrados. En estos primeros tres hospedadores tenemos animales vertebrados que parasitan al ser humano. Ellos van a albergar la etapa larvaria, que es el cisticerco, el cual llegará al ser humano por la ingestión de la carne del hospedador intermediario. En el caso de la tenia solium, el hombre la va a adquirir por el consumo de la carne porcina, lo que le provocaría cistecircosis. En cambio, la tenia saginata se adquiere por el consumo de la carne del ganado, produciendo teniasis. Ambas manifestaciones clínicas las abordaré más adelante. Seguidamente tenemos la tenia asiática, que se adquiere por el consumo de cerdo del sureste asiático. Este tipo de tenia causa daños a nivel de hígado. Continuamos con la Hymenopletis nana, la cual tiene un ciclo de vida directo, es decir, un ciclo de vida monogenético, ya que requiere de un solo hospedador, que en este caso sería el ser humano o los roedores. Aunque también puede transmitirse a través de dos hospedadores, donde el ser humano puede ser un hospedador intermediario que podría infectar a otra persona por contaminación fecal oral. Este tipo de tenia provoca enteritis, que consiste en una inflamación en el intestino. La Hymenopletis diminuta es frecuente en roedores, en ratas y ratones, cuyos hospedadores intermediarios son hospedadores invertebrados, como por ejemplo las moscas, pulgas, polillas o escarabajos, que van a albergar la etapa larvaria. Estos van a infectarse por el consumo de las heces de los roedores. En este caso, los seres humanos también podrían infectarse al consumir alguno de los hospedadores intermediarios. Este tipo de tenia provoca himenolpiasis, la cual destruye las vellosidades intestinales. Echinococcus granulosus se conoce normalmente como la tenia del perro. Estos se infestan al consumir las vísceras de sus hospedadores intermediarios, que pueden ser animales herbívoros como el ganado, ovejas, cerdos, entre otros. El hombre también puede
estar incluido en este ciclo como un hospedador intermediario accidental. Este tipo de tenia provoca la mayoría de los casos de fibrosis quística en el ser humano, y esta se manifiesta en el ciclo que incluye al perro, la oveja y al hombre u otro animal herbívoro, ya sea la cabra o el ganado. Echinococcus multicularis. Se encuentra en cánidos silvestres, particularmente en zorros. Esto por alimentarse de mamíferos, principalmente roedores. En este caso, los perros también pueden estar incluidos si se mantienen en contacto con entornos rurales y urbanos, siendo estos también una fuente de infección para los seres humanos. Esta tenia provoca hidatidosis alveolar o multicular, que consiste en lesiones tumorales en el hígado, metástasis larvaria que se propaga a órganos adyacentes al hígado, como el vaso, y lugares distantes, como los pulmones y cerebro, por la diseminación de estas a través de la sangre y el sistema linfático. La Dipylidium caninum. Esta afecta a perros y gatos, aunque también puede afectar a los seres humanos, particularmente a los niños. Los animales la van a adquirir por la ingestión del hospedador intermediario, es decir, pulgas, presas o carnes crudas, que van a estar infestadas con la etapa larvaria, aunque también puede transmitirse por contaminación fecal oral. Este tipo de tenia provoca infecciones intestinales generalmente asintomáticas. El orden de los pseudofilidios se caracteriza por incluir endoparásitos que en su etapa adulta viven en el intestino de diversos vertebrados, especialmente piscívoros, en el cual existen dos hospedadores intermediarios. El primero, que es un crustáceo, un invertebrado acuático, y el segundo, que puede ser un pez, generalmente son de agua dulce. Estos albergarán la etapa larvaria, que posteriormente pasará a otro pez. Sin embargo, el ser humano también puede infestarse al consumir pescado crudo. Este tipo de tenia origina difilibotriasis, que consiste en una infección intestinal. Como se pudo observar, cada género y especie tiene al menos un hospedador intermediario que ingiere los huevos de tenia. Los huevos ingresan pasivamente al hospedador intermediario por contacto indirecto, es decir, por la ingestión de los huevos, los cuales contienen la oncósfera, que sería el primer estado larvario de las tenias. Los hospedadores definitivos se infestan al comer los cisticercos, que es el segundo estado larvario, que se ha desarrollado en los hospedadores intermediarios. Por lo tanto, la relación entre el parásito y su hospedador es fundamental para su supervivencia y propagación. Es de interés para el parásito que el hospedador definitivo sea longevo y activo, para que pueda diseminar los huevos lo más ampliamente posible. A la tenia se le conoce popularmente como solitaria, ya que suele encontrarse un único individuo en el intestino de las personas infestadas. Los céstodos que parasitan al hombre son helmintos adultos que tienen al ser humano como el hospedador definitivo. Por lo tanto, estos dependen interinamente de las relaciones entre el hombre y el cerdo o entre el hombre y el ganado. Tal es el caso de la agricultura, criadero de cerdos, entre otros, donde estos animales pueden alimentarse con agua o alimentos expuestos a heces humanas. Información por la cual se puede predecir con las medidas apropiadas
si es posible controlar ambas zoonosis. Morfológicamente, la tenia consiste en un escolés o cabeza, equipado con ventosas, surcos o ganchos, que son los medios de fijación a la pared intestinal. El escolés está conectado por el cuello al estróbilo, que es una cadena de un número variable de proglótidos. Estos son cada uno de los segmentos morfológicos en que se divide el cuerpo de la tenia, que progresivamente están más maduras hacia el extremo distal del helminto. Estos están constituidos por órganos sexuales hermafroditas, es decir, ovarios y testículos, que van a generar grandes cantidades de huevos. Los huevos de ambas tenias son similares, presentan una forma esférica, así como también una cubierta radiada gruesa. Y en su interior se encuentra la oncósfera, que se desarrolla hasta una etapa infecciosa. La oncósfera es el primer estado diferenciado en los ciclofilidios. Consiste en una larva ciliada esférica provista de 3 pares de ganchos, que se encuentra contenida en la envoltura embrionaria externa del huevo. Los cisticercos corresponden al segundo estado larvario. Se presenta como una vesícula translúcida de aspecto perlado, ovoide o alargado, llena de un líquido transparente donde se sumerge el receptáculo del capitín, que contiene el escolés invaginado de la futura tenia. Los vermes tienen forma de cinta. Suelen ser de color blanco de aspecto lechoso, aunque también pueden ser ligeramente amarillentas o rosadas debido a las sustancias absorbidas por el gusano en el intestino. La superficie es lisa, brillante, eventualmente enrugada por las contracciones musculares, donde los canales transversales marcan los límites entre los proglótidos. Las tenias son endoparásitos diheterogenéticos, que cumplen su ciclo de vida en 2 hospedadores, por lo que tienen un ciclo de vida indirecto, ya que requiere de un hospedador intermediario, que en este caso es el cerdo o el ganado, y un hospedador definitivo, que es el ser humano. Su ciclo de vida inicia cuando el hombre expulsa con las heces los proglótidos al exterior, liberando los huevos al ambiente debido a la contracción muscular o desorganización de sus estructuras. Cada proglote contiene alrededor de 80.000 huevos, por lo que una persona contamina el ambiente con aproximadamente 700.000 huevos de tenia por día. Estos ingresan pasivamente al ganado o al cerdo por contacto indirecto, es decir, por el consumo de vegetación, agua o alimentos contaminados con heces humanas. Estos se infestan por huevos o proglótidos, los cuales eclosionan y liberan a la oncósfera por acción de los jugos digestivos y la bilis. La oncósfera migra fuera del intestino del hospedador intermediario, penetrando la mucosa intestinal para llegar al torrente sanguíneo y dirigirse al tejido conectivo del músculo esquelético y el corazón, donde tendrá el desarrollo adicional 2 semanas después. Luego se convertirá en cisticerco, que sería el segundo estado larvario de las tenias, y ahí desarrollará su etapa infecciosa luego de 10 semanas.
El hombre como hospedador definitivo se infesta también por contacto indirecto, debido al consumo de los cisticercos presentes en la carne bovina o porcina, mal cocida o cruda, o también al probar la carne antes de cocinarla, por lo que su ingreso al hospedador también es pasivo. Estos llegan al tracto gastrointestinal, específicamente al intestino delgado, donde alcanzarán la madurez sexual, y por medio de los ganchos, ventosas o surcos presentes en el escolés, se adhieren a la luz del intestino delgado, donde aumentará de 9 a 12 proglótidos por día, que continuarán madurando lenta y regularmente desde la región del cuello hasta el extremo posterior, donde están los proglótidos llenos de huevos. El desarrollo completo de la tenia se alcanza después de 3 meses, donde los proglótidos comienzan a desprenderse del estroboscopio por apólisis a lo largo de los surcos que marcan los límites entre ellos y aparecen en las heces. Se desprenden de 8 a 9 proglótidos diariamente, permitiendo así el crecimiento continuo del helminto. Su distribución es cosmopolita. Las prevalencias superiores al 10% se encuentran en África, en la región mediterránea, en el Cáucaso y Asia Central. La equidad promedio, una prevalencia entre 0.1 y 10%, ocurre en América del Sur, Europa, Asia Meridional y Suroriental y Japón. Y tiene una baja prevalencia en Canadá, Estados Unidos, Australia y algunos países del Pacífico Occidental. La infestación por tenia está asociada con el consumo de carne cruda o mal cocida, hábito que está relacionado con las preferencias personales y también con el uso de platos tradicionales en muchos países. La dispersión de los huevos está condicionada por los hábitos de defecar en el suelo, en el campo durante las horas de trabajo, debido a viajeros y turistas a lo largo de los caminos, así como también a familias y grupos que salen de campamento. La transmisión de la tenia no solo está condicionada por el consumo de carne cruda o mal cocida. Esto debido a que los huevos de tenia son altamente resistentes a las condiciones del medio externo y pueden ser transportados por las alcantarillas, soportando la mayoría de los procesos de aguas residuales. Estos se encuentran en el líquido decantado de los tanques de sedimentación y resisten el proceso de fermentación desarrollado en el sistema de lodo activado, cuyo producto llamado lodo digerido en seco se utiliza como fertilizante orgánico. Por lo tanto, los efluentes de aguas residuales pueden contener huevos viables que se propagan a través de ríos y campos cuando hay inundaciones. Además, las aves como gaviotas y gorriones que frecuentan los lugares donde se liberan las alcantarillas en los ríos o en los mares, pueden esparcir los huevos ampliamente por los campos a través de sus defecaciones. Esto explica la infección del ganado en regiones donde los casos humanos con teniasis son raros. También pueden ser transportados por moscas y escarabajos coprófilos, ya que dentro de su tubo digestivo y en la superficie externa de su cuerpo se han encontrado huevos de céstoda, siendo capaces de dispersarlos en un área con más de 1 kilómetro de radio. Por el ordeño manual con manos contaminadas con materia fecal, los huevos retenidos en la ubre
pueden ser ingeridos por los terneros, asegurando así la infección temprana. También tenemos el caso de las lombrices de tierras, en las cuales han sido encontrados huevos de tenia dentro de su tubo digestivo. Estas, al ser consumidas por las aves, también permiten la dispersión de los huevos. Todos estos hospedadores se consideran hospedadores paraténicos. Actúan como hospedadores de transporte, donde los estadios invasivos permanecen inviables a no ser que entre el próximo eslabón a la cadena trófica o coincidan los nichos ecológicos. ¿Puede ocurrir autoinfestación en los hospedadores? Sí. El hombre puede autoinfestarse de manera externa por contaminación fecal oral de una misma persona. Esto es más frecuente en los niños y enfermos mentales que llevan los huevos a la boca con sus manos sucias. Pero también el hombre puede autoinfestarse por movimientos antiperistálticos, donde los proglótidos maduros llegan al estómago, se liberan los huevos y las oncóferas inician su migración por el torrente sanguíneo hacia el músculo. La infestación por tenia es común en países tropicales donde los estándares de higiene son bajos. Causan enfermedades en humanos en cualquiera de las dos etapas de su ciclo de vida. En la etapa adulta, su manifestación clínica es leve o inexistente, mientras que en la etapa larval causa signos y síntomas secundarios a quistes larvarios agrandados en varios tejidos del hospedador. Principalmente causan problemas gastrointestinales en el hospedador definitivo. La tenia puede generar en los seres humanos teniasis y cistecircosis. La teniasis es causada por 3 especies de tenia: la tenia saginata, la tenia solium y la tenia asiática. La teniasis es causada por la ingestión de carne de res o de cerdo cruda o mal cocida, que contenga los cisticercos infecciosos, provocando problemas digestivos como dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. Mientras que la cistecircosis es causada por la tenia solium, provocando cistecircosis humana, la cual es una infección parasitaria de los tejidos que infecta al cerebro, los músculos y otros tejidos, causando epilepsia. La cistecircosis no se contrae por comer carne de cerdo mal cocida. Se contrae al ingerir los huevos excretados por alguien que tiene tenia intestinal, es decir, por la ingestión de huevos en alimentos contaminados por un portador teniásico humano. Por lo tanto, esta infestación se da de persona a persona. A continuación se muestra una representación del ciclo biológico de la tenia solium, en donde se puede observar cómo se desarrolla la teniasis y la cistecircosis. Comenzamos observando el lado izquierdo a los cerdos consumiendo huevos de tenia. En ellos se desarrollarán los cisticercos a nivel de músculo. El ser humano posteriormente consumirá carne de cerdo cruda o mal cocida. Los cisticercos llegarán a su estómago y liberarán las oncóferas, desarrollando la etapa adulta en el intestino.
Posteriormente se desprenderán los proglótidos y estos serán liberados con huevos al ambiente. Los cerdos se alimentan nuevamente e inicia el ciclo. De esta manera se desarrolla la teniasis. Por el contrario, al lado derecho se observa cómo se origina la cistecircosis, donde una persona que tiene tenia intestinal, es decir, una persona teniásica, infesta a otra persona con huevos de tenia por medio de la comida, lo que provocará en la otra persona el desarrollo de la cistecircosis humana. La infestación por tenia puede provocar cambios en la motricidad y la secreción digestiva por cambios anatomopatológicos en la mucosa. Asimismo, puede un proglote penetrar el apéndice, produciendo apendicitis u obstrucción intestinal por la masa del estróbilo. Además, el retraso en el diagnóstico y el tratamiento puede conducir a una enfermedad grave, incluida ahí la cistecircosis neurológica. Finalmente, para prevenir y controlar este tipo de parasitismo se necesita vigilancia epidemiológica, medidas para el control de la carne, cocinar las carnes a temperaturas adecuadas, protección ambiental y educación sanitaria.